A continuación repetimos vídeo. Repetimos vídeo porque efectivamente es un vídeo que no pasa de moda. Nos va a explicar la experimentación en psicología, es decir, por qué ciertos psicólogos y psicólogas de orientación cognitivo y conductual aplicamos ciertas técnicas y no otras. Espero que te guste. La experimentación en psicología. La psicología está considerada una ciencia experimental, es decir, aborda los problemas de manera empírica, a través de la observación. Una disciplina, para poder considerarse que es una ciencia, debe garantizar que los conocimientos que produce son obtenidos a través de la aplicación del método científico y deben ser comprobados a través de la experimentación científica. Una ciencia no puede considerarse tal sin experimentación científica. Es decir, los psicólogos y psicólogas no podemos ni afirmar, ni aplicar, ni enseñar ningún método que no haya sido comprobado científicamente. La experimentación científica consta de observación e interpretación. Observación: ver qué está ocurriendo, cómo es el fenómeno, cómo se produce, se interpreta después, pero no se interpreta según nosotros y nosotras queramos, sino de las teorías que ya se han ido creando, de otros recursos que tiene la ciencia, sacar las interpretaciones de ese fenómeno. ¿Para qué experimentar? Pues para tener una base sólida de la realidad, es decir, que no opinemos cada uno como queramos. Los profesionales, todos y todas, debemos no opinar, sino lo que nos lancen nuestros colegas experimentales, afirmarlo. Además, esa realidad, a través de los estudios y de los experimentos, es generalizarla. Es decir, yo he estudiado el fenómeno en esta posición, en esta situación, y podré decir después que en otras posiciones, otras personas seguramente se comportarán así. La experimentación es el método de investigación más poderoso. Para que te hagas una idea de cómo se hace, lo primero que va a hacer la persona que experimenta, el psicólogo o psicóloga, es elegir el problema. Por ejemplo, ¿cómo afecta el ambiente de casa al rendimiento escolar? Después formularemos una hipótesis. Por ejemplo, si mejoramos el ambiente de casa, seguramente aumentará el aprovechamiento del rendimiento escolar. Después vendría la recopilación de datos. Es la parte más dura de la experimentación, en la que se va a ver si la hipótesis es falsa o verdadero. Para ello vamos a coger a dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. En el grupo control no se va a hacer absolutamente nada, solo observar, es decir, no se va a trabajar sobre el ambiente de casa. ¿Qué se va a hacer con el grupo experimental? Pues sí, se va a trabajar en mejorar el ambiente de casa y ver qué pasa, cómo cambia. ¿Por qué hacemos estas dos cosas? Porque luego, a lo largo del tiempo, imaginaros en 3 meses, se van a ver los resultados. Si el grupo experimental efectivamente ha mejorado su aprovechamiento en el rendimiento escolar, significa que efectivamente el ambiente de casa es muy importante. Además de esto, se van a observar las variables involucradas en esta experimentación, es decir, específicamente qué se le va a enseñar a padres y madres para que el ambiente de casa sea mejor y para que en el grupo de experimentación todos los padres y madres hagan lo mismo. Así veremos las variables implicadas y después haremos pruebas. Es decir, pues se irá viendo si efectivamente las notas, la concentración y demás variables que también se van a estudiar van mejorando. La siguiente fase en el proceso será la interpretación. Aquí el psicólogo o psicóloga experimental va a echar mano de teorías que sabe de la psicología y de otras pruebas y de otros estudios. Y entonces va a encontrar que existe ya en psicología una ley que se le llama de estímulo-respuesta. Esta ley dice: si se cambiara una característica ambiental, también va a cambiar ciertos tipos de conducta. Para hacer una buena interpretación, además de echar mano de otras teorías y demás resultados de otros experimentos, además se va a hacer un análisis de los resultados de manera estadística. Se cogen todos los datos, se meten en un ordenador y gracias a un montón de equipos que saben mucho de estadística, van a ver los resultados, los van a ir confrontando, van a ir relacionando para que nos saquen conclusiones. Ya sabemos si la hipótesis es verdadera o falsa, según nuestra interpretación y nuestros datos. Por lo tanto, podremos solo generalizar si las condiciones se repiten. Es decir,
Si repetimos enseñar a padres y madres que cómo mejorar el ambiente, seguramente repetiremos el buen aprovechamiento del rendimiento escolar. Y para terminar, la última fase, muy importante, la de replicación, es decir, repetir y repetir este experimento para ver si los datos siguen igual, pero cambiando pequeñas variables, por ejemplo la población, pues en vez de niños y niñas de 10 años, ahora vamos a aumentarlo a 15. Es importantísimo saber e interpretar sobre los datos de un estudio. No con leerte un estudio y ver los resultados no es suficiente. Hay que ser expertos en interpretar, y de esto los psicólogos estamos muy formados. Es decir, no nos vamos a fijar en la afirmación de un estudio, si esto es verdad o esto no es verdad, sino cómo está hecho el estudio. Por ejemplo, nos vamos a fijar en el número de la muestra. Si la muestra, es decir, personas con las que se ha comprobado el estudio, es muy baja, pues para una persona una afirmación no es suficiente en un estudio. Necesitamos más de 50, más de 100. Además, por ejemplo, también nos fijamos en cómo se ha elegido la muestra. Hay muchos estudios que se hacen a través de estudiantes de psicología. Pues esta muestra no es muy buena. Deberíamos ver una muestra de población general, que sería menos homogénea. Cuidado con los datos que nos dan. Cuidado con afirmaciones. Nos van a colar cualquier tipo de afirmación si no sabemos leer un estudio. Para finalizar, dos ideas. La primera es que la psicología no es una creencia, es una ciencia. Y la segunda idea es que tened en cuenta que tanto los psicólogos como las psicólogas estamos obligados a saber lo último en psicología experimental, porque estamos obligados a enseñar a nuestros pacientes cosas que están experimentadas y refutadas. Y para finalizar, una frase de Edward Thorndike, psicólogo y pedagogo antecesor de la psicología conductista. La psicología ayuda a medir la probabilidad de que un objetivo sea alcanzable. Recordad, nos vemos en el siguiente vídeo y no olvidéis suscribiros a mi canal. Si os ha gustado este vídeo, pulsad al like.